presidenta de la Asociación Española de Médicos Integrativos, AESMI. Quiero explicarles el nuevo concepto que tenemos de la medicina o hacia el que caminamos, que consiste en integrar lo que es la medicina convencional con todos sus avances farmacológicos y de aparatología con las medicinas complementarias. Estas medicinas complementarias que no tienen base farmacológica, sí que tienen una base de investigación que las avala y que hace que cada vez estén más presentes en nuestra sociedad. Cuando los objetivos que nosotros pretendemos es, por un lado, que el paciente recupere o que esté en el mejor estado de salud posible, quitar, si nos es posible, o aliviar la carga farmacológica con la que nos llegan a la consulta y hacer partícipe al paciente de su propio proceso de curación. Para esto utilizamos la medicina, porque la medicina solamente es una y es aquella que sana a nuestros pacientes. Y así podemos utilizar la medicina en forma de acupuntura o con homeopatía o con medicina natural o con medicina antroposófica o tantas otras que cada vez más se están utilizando en consultas médicas. Este nuevo concepto de atención al paciente no es un concepto actual, sino que es un concepto que ya desde los médicos de pueblo se venía contemplando y que desde hace más de 50 años en las universidades y en Estados Unidos se sigue haciendo. Es un modelo personalizado, es decir, nosotros nos salimos de lo que sería el protocolo ordinario para hacer un protocolo personalizado y singular para cada uno de nuestros pacientes. Bueno, pues buenos días, doctora. Muchas gracias por recibirnos y hacernos un huequito en tu agenda, que sabemos que ahora con la inauguración de los másteres que vas a empezar estás muy complicada de horarios. Y la primera pregunta que me gustaría que nos dijeras es ¿cómo tú, veterinario, accedes a la medicina integrativa? Bueno, es una historia bastante antigua. Sí. Empezamos casi en el año, nos remontamos al año 77, en donde yo ya hacía consulta, trabajaba sobre todo en rehabilitación y reproducción, como sigo haciendo ahora mismo. Pero me encontraba que muchos de los protocolos con la medicina alopática estaban limitados y además los resultados dejaban bastante que desear, con efectos secundarios para los animales. Ahí empezó mi inquietud por buscar algo que no fuera agresivo para el animal, que diera buen resultado y al mismo tiempo que fuera fácil de administrar y no muy oneroso para el propietario. Claro, claro. Que es ese otro limitante nuestro. Claro. Entonces recordaba que en cierta ocasión tuve contacto por una historia familiar con libros de homeopatía antiguo y que había pasado muchos veranos leyéndolo. Y a partir de ahí empezó pues mi necesidad de buscar otras alternativas y otras formas de terapia para adosarlas a todo el bagaje que llevaba. Y ahí empezamos a trabajar con además, ellos. Claro, y te has convertido, desde mi punto de vista, yo creo que coincido con muchos, en un referente muy importante a nivel universitario en la práctica de este tipo de tratamiento. Son muchos años y claro, cada vez he ido pasando de una terapia a la otra o integrándola a medida que me he ido encontrando con limitaciones dentro de la técnica que estaba utilizando, y por eso pues he ido pasando de acupuntura, homeopatía, homotoxicología, flores de Bach, kinesiología, muy bien. Oligoterapia, pues hemos ido aumentando el abanico y hoy día pues yo creo que prácticamente las aplico de forma indistinta junto con la medicina alopática, claro, con la que nos hemos formado todos, y la que estoy impartiendo como base. Sí, claro. La base es alopática, y después cuando estás en consulta con los alumnos y te encuentras con que un tratamiento no funciona e introduces
Disculpadnos, pero el directo es lo que tienen la facultad y los alumnos. Entonces, bueno, retomamos la conversación. Nos estabas diciendo que... La retomamos, claro, efectivamente. Sí, os estaba diciendo que normalmente lo que hacemos ahora mismo es integrarlo. Cuando estás en consulta con alumnos y un tratamiento, te viene un perro con un problema de que ya ha sido tratado con medicina alopática sin resultados positivos, entonces pasamos a recurrir al otro tipo de terapias y hacemos una terapia integrativa. Muy y se les explica a los alumnos por qué me decanto por tal principio inmediato, por tal oligoelemento o por tal técnica, para que ellos sepan, y después, unas veces en presencia del dueño y otras a puerta cerrada cuando el dueño no está, explico los fundamentos científicos que nos permiten asociar todo tipo de terapias. Perfecto. Y bueno, ahora quisiera preguntarte, ya sé que esto a lo mejor es un tema muy traído y que ya se sabe mucho, pero ¿realmente existe el efecto placebo en los animales? Sí. Pues cuéntanos. Existe el efecto placebo en los animales que no lo tienen y existe el efecto placebo en el propietario. Entonces, curiosamente, cuando aplicas las primeras sesiones del tratamiento, hay veces que el propietario te viene diciendo: doctora, fenomenal, nuevo, como si no hubiera tenido nada, qué respuesta más maravillosa. Y tú miras al animal y dices: está mejor, pero no hemos terminado, le queda mucho todavía. Y el placebo no es el perro o el gato, es el dueño el que lo ha experimentado, porque en el animal, si no va bien, no va bien, no es capaz de fingir. Claro. Entonces estamos seguros que cuando estás aplicando una terapia no hay el subconsciente de decir: me están poniendo una aguja y estoy mejor. Todos sabemos la historia de la persona que le hacen una radiografía y se le quita el dolor. En el perro no pasa eso. Claro. Entonces el efecto placebo es para el dueño, pero no para el animal. Muy bien. Pues muchas gracias por esa aclaración tan brillante. Mira, otra de las cosas que me gustaría preguntarte es si cómo los alumnos en la facultad han recibido el tener una opción, que ahora parece ser que ya no está presente, de formarse en medicina alternativa o medicina integrativa, mejor dicho. Mira, empezaron los alumnos casi como una necesidad, pidiéndolo ellos. Cuando estaban acostumbrados a que yo indistintamente en las consultas, como ya te he dicho, utilizo un tipo u otro de medicina, empezaban a venir al despacho a preguntarme más información. Entonces, aprovechando que estábamos con la licenciatura y que había la posibilidad de crear asignaturas de libre elección, en donde el alumno se interesaba por tal tema y si estaba la asignatura recibía créditos también, y en el currículum tenía que tener un número variable de créditos de libre elección, yo planteé la asignatura de fisioterapia, rehabilitación con medicinas complementarias, o mal llamadas así, pero para que los alumnos se enteraran. Entonces, para sorpresa de todo el mundo, incluido el decano de la facultad, cada año la asignatura se cubrió por completo de las plazas ofertadas. Tuve años siguientes que aumentar el número de plazas ofertadas y siempre se cubría. Cuando se instauraron los estudios de grado, las asignaturas de libre elección desaparecieron, no totalmente, pero quedaron limitadas a 3 o 4. Entonces, lógicamente, esas 3 o 4 estaban ocupadas pues por asignaturas puntuales de veterinaria, y desapareció la asignatura de libre elección que yo impartía. Presenté una carta al decano diciendo que no podía seguir impartiéndola porque tenía exceso de carga docente y que la asignatura desaparecía. Y aparecieron quejas de los alumnos, unos vinieron en persona conmigo al despacho, otros al director del departamento, otros al propio decano, que no había derecho que una asignatura por la que llevaban esperando desde primero, cuando llegaban a tercero, la asignatura estaba en el nivel de tercero o cuarto, no podían recibirla porque había desaparecido la asignatura. Ante el número de quejas, pues entonces hice una especie de simposios y seminarios que quedó reducida aquel año a 10 temas, y los alumnos, como despedida casi de la asignatura, los alumnos la aceptaron encantados, y a partir de ahí fue cuando creé el máster en fisioterapia y rehabilitación y el título de experto, precisamente para cubrir esa laguna que desaparecía obligatoriamente con el grado de veterinaria. No, pues eso es estupendo. Ojalá que en medicina pudiéramos optar a eso. Eso significa que los alumnos estaban muy interesados y la asignatura casi ha nacido a petición de ellos. Por supuesto. Fenomenal, la verdad es que y hoy día, pues de momento, llevamos ya 4 años impartiendo el título de experto. Este año se va a impartir por primera vez el de segundo nivel, digamos, de en pequeños animales. El año pasado se impartió en caballos y la acogida general es muy buena. Está enfocado a posgraduados. Ya clínicos, ya en ejercicio. Muy bien. Entonces,
siempre hay una necesidad que quieren algo más. Sí, la verdad es que muy bien. Oye, y yo creo que ¿te parecería a ti interesante que tuviéramos un sitio común donde poder expresarnos, donde poder estar todos juntos, los médicos y los médicos veterinarios? Yo creo que sí. Para hacer un frente común e intentar que esta, si no es una nueva medicina, es una medicina en evolución, que es una medicina integrativa, pudiera hacerse un hueco y que cada vez yo creo que la tendencia, no sé si te parecerá a ti, pero casi vamos más a eso que no a la medicalización. Sí, y a mí me parece, en primer lugar, sí que me parece muy interesante estar unidos y aunar conceptos y técnicas entre médicos y veterinarios. En primer lugar, porque creo que existe un desconocimiento tanto por parte del médico como del veterinario de lo que hace uno y lo que hace otro. Y entonces esto nos supone pues una generalización de principios, un aprender unos de otros, y no hay que olvidar que sobre todo con caballos es un poco diferente, pero perros y gatos son carnívoros y entonces tenemos muchas cosas en común de estructuras orgánicas. Me parece que estando todos aunados, aparte de compartir conocimientos y experiencias cara a nuestros pacientes, humanos o animales, pues es muy interesante. Muy bien. Entonces, me parece que sí. Estupendo. Oye, y ahora para finalizar, porque ya sé que tu tiempo es oro, cuéntanos algún caso demostrativo que tú hayas dicho, bueno, pues esto ahora mismo es lo que yo quiero transmitir para que la gente sepa, me refiero al público en general, que realmente esto es lo que hacemos. Mira, hay un caso que tiene todavía vigencia, aunque realmente el caso empezamos a tratarlo hace 3 años hace. Vinieron con la consulta de reproducción con una perra galga, campeona de España, había tenido su primera camada, no había tardado mucho en salir en celo de nuevo, la habían cubierto 2 veces consecutivas, no se había quedado gestante y no había vuelto a salir en celo. Le habían hecho todos los tratamientos hormonales clásicos y la perra no había respondido. Entonces empezamos a hacerle un tratamiento asociando medicina bioreguladora con oligoterapia. La perra salió en celo a los 6 meses escasos de haberla tratado, de empezar el tratamiento. Los dueños querían cubrirla ya porque como era campeona tenía mucha demanda. Le dijimos que no, que esperara un celo a ver cómo se evolucionaba y cómo se regulaba. La perra volvió a salir en celo a su tiempo correcto, la dimos permiso para que la cubrieran y la perra quedó gestante, tuvo 6 cachorros, todos perfectos, y en estos momentos se encuentra por su 5.º parto después del tratamiento, ya sin tratarla para nada. Es una perra mayor y cada vez que tiene un parto, el dueño me manda una foto de torera y su camada. Y ha hecho historia, ha hecho anales, incluso es un caso que se presentó en un congreso y tal, porque significaba pues una integración de nuestras medicinas con la medicina, donde ha fallado la medicina alopática. Muy bien. Oye, y con respecto a la rehabilitación animal, ¿tienes algún ejemplo así? Porque yo recuerdo a mi hermana, que fue profesora suya, te recuerda, de hace ya muchísimos años, dice, ¿cómo en rehabilitación ella? Y pues parece ser que había un animal con una parálisis, estabas ahí en rehabilitación, había conseguido salir hacia adelante, o sea, muy bien. Entonces ahí trabajamos a varios niveles. Uno de nuestros pacientes más agradecido es el animal geriátrico. Cada vez los perros viven más años, pero también sus condiciones, igual que nosotros, pues van siendo peores, claro, su calidad de vida. Y entonces en ellos, con acupuntura y con medicina bioreguladora, los resultados son muy favorables, tanto que a veces aparecen parálisis o cuadros degenerativos, se rehabilitan de aquello y mueren al cabo de 6 o 7 años de cualquier otra cosa menos de la lesión primitiva. Los tratamientos suelen ser entonces acupuntura o electroacupuntura y medicina bioreguladora siempre, o homeopatía. Oye, ¿y el aspecto emocional de los animales lo tratáis? Quiero decir... Sí, no directamente yo desde la consulta de rehabilitación, puesto que en la facultad hay una consulta de comportamiento específica, pero sí que es cierto que cuando son animales que tienen lesiones, pues su comportamiento se ve deteriorado. Incluso tenemos algunos casos en animales geriátricos que tienen síndrome cognitivo alterado, y entonces en estos casos, pues como el propietario al mismo tiempo que viene a rehabilitación te comenta los despistes o las cosas raras que hace su animal, que tú sabes que es una falta de riego, pues lo que hacemos es empezar entonces con flores de Bach
para regular el comportamiento, y efectivamente se nota muchísimo. Sí, ¿no? También en el animal joven que viene muy nervioso a la consulta por primera vez, o cuando viene a la consulta de rehabilitación después de haber pasado por la de cirugía, que claro, todavía está hipersensible negativamente, pues lo primero que introducimos son unas flores de Bach, sobre todo para que nos lo traigan antes de empezar la consulta, como 1 hora o 2 horas antes. Le dices al dueño, dale un poquito de Mimulus o de Aspen o de tal, y entonces viene tan tranquilo y relajado. Aparte de que cuando haces un tratamiento rehabilitador, como el perro sabe que entra con dolor, las técnicas no son agresivas, aunque la más agresiva, entre comillas, sea la electroacupuntura, que también se la hacemos, pero él se nota tratado con mimo, que se encuentra mejor y que a la hora está muchísimo mejor. Entonces el miedo del animal a la consulta es el primer día, y el segundo puede ser un poco difícil aún de tratar. El tercero viene contento. Hay quien te dice, le ha creado adicción, está en la puerta esperando y mirándome y llorando porque ve que es la hora y no salimos. De eso tuvimos un gato que, como todos los gatos, son bastante más difíciles de tratar en consulta y que hay que dejarles un espacio libre, en fin, tiene un protocolo un poco diferente. Hacíamos electroacupuntura y la dueña también me decía, tiene adicción, sabe que venimos a la consulta el martes y del lunes por la noche se sienta delante del transportín y ya no se quiere mover. Es estupendo. O sea, cuando nos lo dijo no nos lo creíamos, y luego me dije un día, ¿te importa que estén muchos alumnos delante? A los gatos no solemos tener casi alumnos porque se asustan y se estresan mucho. Me dijo, no tengo problema, y el gato posaba enteramente para que le hicieran fotos según le colocaban las agujas y los electrodos, babeado y todo de felicidad. Y es la señal mejor de lo a gusto que viene. Y normalmente asociamos medicina bioreguladora y acupuntura, electroacupuntura en casos de parálisis, del téctil sobre todo, de problemas de locomotores. Lógicamente, cuando hay que cortar, cuando hay que meter un bisturí, hay que meter ese bisturí previamente, porque lo primero que es médicos. Claro, y que no todo lo vamos a tasar y decir, no hacemos estas terapias y hacemos exclusivamente la medicina integrativa, sino que integrativa es unir. Entonces, cuando hay que unir con medicina alopática, la unimos con medicina alopática, y cuando hay que unir con bisturí, se une con bisturí. Muy bien. Y esto es lo que estamos haciendo. Pues oye, ha sido todo muy ilustrativo, muy docente, como eres tú, y muy fácil de entender. Te damos las gracias desde la Asociación de Médicos Integrativos por la colaboración que estás teniendo hasta ahora con nosotros, y que en un futuro espero que sigas con nosotros haciéndola y ayudándolas como hasta ahora. Muchísimas gracias. Yo os lo agradezco a vosotros, porque para mí es un placer y un honor saber que contáis conmigo, y yo he aprendido mucho de vosotros, indudablemente, porque estas técnicas, por una vez, el perro no es el modelo biológico, el perro o el gato, han sido las personas, hemos sido los seres humanos el modelo biológico, y cuando ya se ha visto que funciona en humanos, lo estamos utilizando en pequeños animales y en grandes. Entonces, las gracias son recíprocas. Pues muy bien, pues nada.